Hola, buenos días, tardes o noches, hoy les traigo el capítulo 7 de esta teoría. Nota. Las imágenes y la música no me pertenecen, todos los derechos a sus respectivos creadores. Sin nada más que decir, empecemos. ¿Tanto lo odiaba su padre? ¿Por qué hacerlo sufrir más? ¿No era suficiente para el rey demonio verlo devastado por cada muerte destinado a quien ama, ver morir más de una vez a su amada sin poder hacer nada? ¿Acaso no es suficiente castigo para su descendencia? Con melancolía se cuestionaba Meliodas en sus adentros, mientras unas lágrimas se derramaban sin control alguno. Los demás se preguntaban del por qué su capitán se mostraba en esa forma ante el enemigo. Hace varios minutos ya tenía a 2 de los mandamientos en su merced, pero la llegada de los demás mandamientos hizo que Meliodas detuviera su ataque para finalizar con su cometido. Unas figuras conocidas y oscuro pasado vino a la mente de Meliodas, un pasado que debió olvidar. Sorpresivo para el capitán, o eso fueron lo que vieron en el rostro de su líder, a quien depositaron toda su fe para acabar con sus adversarios. Algunos se sorprendieron y se preocuparon, pues el capitán no era de las personas que se rendirían fácilmente. Sin embargo, todos tenemos algo en secreto que nos doblega con tal observar, algo al cual tememos con todo el corazón, un sentimiento en el cual podemos usarlo para superarnos o podemos destruirnos. Así fue, pocos minutos duró la batalla de Meliodas con los mandamientos recién llegados, el resultado fue obvio, su capitán no podía con todos ellos a la vez, aún con todo su poder de vuelta aún no era rival para ellos. Sin embargo, sus esperanzas aún seguían pese a ver lo contrario. Meliodas usaría unas de sus técnicas ya reconocidas para ponerle fin al asunto, ya había recolectado el daño y la energía suficiente para acabar con todos de un solo ataque. Pero se detuvo. Unos quejidos de dolor eran lo que se escuchaban detrás de los mandamientos, era extraño, pero, ¿por qué detuvo su ataque? Era lo que se preguntaba Meliodas. El actual líder los mandamientos se acercaba a Meliodas a pasos lentos, al parecer arrastrando a alguien consigo. Se puso en guardia para cualquier cosa que pudiera pasar, pues su antiguo hermano ya no le tenía el mismo cariño desde ese día que abandonó a los suyos. Al detenerse cerca del traidor, levantado al ser a quien arrastraba, era quien generaba los quejidos de hace unos momentos y la causa de detenerlo en media batalla. Unas lágrimas incontrolables se desbordaron de sus ojos, múltiples emociones colisionaban en su mente. Todo ataque y defensa se desvaneció en Meliodas. Con confusión e ira se hincó de rodillas producto de la sorpresa ocasionada por la presencia del ser a quien Celdris sujetaba de la armadura en la parte trasera de la cabeza y con la otra mano blandía su espada amenazando con cortar el cuello de su víctima. ¿Cómo es posible? Ella murió en mis brazos, esto no es real, no puede ser real. Se decía Meliodas en voz alta sin saberlo. Celdris daba una sonrisa por los resultados que esperaba. Mírate, sigues siendo débil ante una simple diosa, tan patético que me produces asco. Nos abandonaste por una diosa, ¿por qué, hermano? ¿Qué te hicieron para que nos traiciones? Eras el demonio a quien nuestro padre siempre ha confiado, a pesar que las diosas nos superaban, ellas trataban de evitarte, todos sabíamos que algún día tú te convertías en el próximo rey demonio, exclamaba con odio en sus palabras. Pero a final de cuentas solo resultaste ser un maldito traidor. Mírala. Celdris alzó a Lys enfrente de Meliodas para que pueda verla más de cerca. De una diosa humana, es patética, ¿no crees? Dime, Meliodas, ahora cuánto puede valer ella, a juzgar por tu expresión, debes sentir lo mismo. Al parecer, si tanto vale esta humana como para traicionarnos, supongo que debería acabar con su sufrimiento. Celdris apuntaba a la garganta de Lys con el fin de asesinarla. Lys, al ver que era su fin, solo dio una sonrisa y unas lágrimas se derramaron con la imagen de Son Goku en su mente, sabiendo que nunca podría verlo por última vez. Le hubiera gustado al menos decirle lo que siente por él, aunque no le correspondiera sus sentimientos, de igual forma lo hubiera seguido amando con tal de estar a su lado. Detente, por favor. El grito de Meliodas fue la causa de que Celdris tomara atención. Haré lo que me pidas, pero no lo hagas daño a ella. Te lo pido por lo que más quieras. Meliodas cabizbajo no podía permitir que Lys muriera por segunda vez, no quería sufrir de nuevamente, aunque eso le costara la vida. Lys fue todo para él, no sabía cómo es que seguía viva y con la misma apariencia, pero todo eso no le importaba, con tal de que vuelva a estar cerca de ella, era todo lo que necesitaba.
Sin embargo, Liz no sabía por qué un completo desconocido había intervenido, alguien a quien no conocía la estaba salvando de su muerte, no cualquiera da su vida por otro, y menos por una desconocida como ella, lo más raro era incluso llorar por ella. Aún así, Liz no podía permitirse que eso pasara, ella debe ser quien protege a las personas, eso fue lo que prometió a su padre antes de su fallecimiento. Hagamos un trato, la dejaré vivir a cambio de tu vida, ¿qué te parece? ¿Es justo, cierto? Liz al escuchar la propuesta, le pareció algo repentino, dar su propia vida a cambio de la otra, era algo confuso e inesperado tratándose de ella. Por otro lado, los pecados capitales tenían conclusiones diferentes y confusiones ante la vida de la chica con apariencia similar al de la princesa Elizabeth. Los pecados debían ayudar a su capitán a toda costa, pero su magia era débil, incluso si fueran unidas no sería suficiente para hacerles frente. Elizabeth estaba conmocionada, era ella, la misma chica que vio al lado de su nuevo amigo, tan parecida a ella, podría incluso decirse que son hermanas. Pero, ¿qué hacía ahí? Si es la misma chica que vio con al lado de su amigo, entonces, ¿dónde estaba él? ¿Por qué Meliodas se mostraba tan débil e inofensiva después de ver a la chica? Miles de preguntas se venían a la cabeza de Elizabeth, que con miedo veía como Meliodas, estado de rodillas, soltaba su tesoro sagrado y bajaba la cabeza ante el enemigo como prueba de rendición. La confusión de los pecados era evidente, solo Merlín, el pecado de la gula, era la única que se mostraba serena y firme ante la situación, al parecer sabía algo que los demás no. Sin embargo, un gesto de molestia se expresó en su rostro pasando desapercibido. Todos vieron como un mandamiento de cabello plateado golpeaba brutalmente a su capitán haciéndolo sufrir sin este poder defenderse, revelando de la misma forma su oscuro pasado a todos quienes lo escucharan. Las lágrimas y la frustración se manifestaban en todos quienes querían a su capitán. Elizabeth no podía soportarlo, quería a toda costa salvar a Meliodas sin importar lo que viniera en contra. Matrona, una gigante, pudo reconocer los aspectos faciales que el son le describió de Liz, en un principio quería llevarse a Elizabeth pensado a quien su amigo buscaba, pero el color de cabello y el carácter distinto era lo que descartó dicha acción. Pero ahora se sentía más que impotente de no poder hacer nada, la chica a quien el son buscaba estaba en las garras de esos monstruos. Incluso si el son estuviera junto a ella y unirían fuerzas, sería en vano, sus poderes eran bajos a comparación de esos demonios. Pero eso pensaba la gigante. No habría más opción, debería de ir, él confió en ella, y sería una decepción si no pudiera hacerlo, además, le debía un favor, él pudo curar a sus hijos, aunque no sea mucho, era más que suficiente para ella. Matrona está por pedir al amigo que lo teletransporte a ese lugar, pero una mano le detuvo, era Diane, quien con una sonrisa sabía lo que Matrona haría, y ella estaba dispuesta a ayudarla por el bien a su nuevo amigo. Si no fuera por su intervención en la batalla, Matrona no hubiera podido salvar a Diane ese día. Matrona no quería que eso pasara, pero la mirada determinada de Diane decía todo lo contrario, sería inútil si quería detenerle. Ambas estaban a punto de ir a por Liz. Pero se detuvieron por un temblor que sacudió gran parte del terreno de batalla, llamando la atención de los espectadores, al parecer algo muy grande había aterrizado en ese lugar. El polvo se dispersó y la sorpresa se vio reflejadas en algunas chicas, Matrona vio una figura imponente que irradiaba poder, autoridad y paz. Un aura conocida para ella, ya que alguna vez lo sintió. Sin duda era él, quien más en este mundo podría emitir tal aura de pura energía positiva, tan calmada que puso de nervios a todos. Vieron el sujeto caminaba con una mirada fría hacia los mandamientos, quienes ellos no se atrevían de verlos de frente, pero él lo hacía sin miedo alguno. Matrona se preocupó por lo que le podría pasar al son, pero su sorpresa e incredulidad se vieron reflejadas en ella y de la misma forma en todos los presentes. Solo un simple golpe, directo y sin magia alguna, solo fuerza física fue lo suficiente para dejar al líder de los mandamientos en un estado deplorable. De repente el son apareció enfrente de ella, no sabía qué había pasado, pero solo asintió a la petición del son de cuidar a aquella bella mujer que aparentemente inconsciente dormía en sus manos. Las heridas y verla sufrir de tal manera era lo que deducía sobre él porque la furia expresada en el son, un mal presentimiento era lo que sentía cuando Son Goku desapareció de su vista y apareciendo en el campo de batalla. Meliodas antes de desmayarse por sus heridas solo vio a un sujeto de ropas naranjas llevarse a Liz desapareciendo junto con ella. Supuso que era lo mejor a que esté en manos de esos monstruos. Dio una pequeña sonrisa al reconocer al sujeto que lo salvó una vez.
Dio por hecho que, si muriera, al menos sabría que los mandamientos no saldrían bien librados de aquel hombre. No sabía de lo que era capaz, pero su aura demostraba que ese ser no era normal. ¿Un Saiyajin? No digas idioteces miserables humano, maldito bastardo, morirás por interponerte. Celdris se lanzó con su espada en mano para acabar con aquel que lo irrumpió en su cometido. Sin embargo, al colisionar con el cuello del Saiyajin, lo único que vio era como su espada se dividía en dos sin moverlo de su sitio. El Son, sin inmutarse, voltea para verle de frente, mostrándole una mirada que pedía sed de sangre. Celdris, sorprendido y algo confuso, retrocedió a una distancia considerable involuntariamente, pues sus instintos le alertaban del peligro al que se enfrentaba. Driery y Monspeet se lanzaron de la misma forma. Driery usaba su combo de golpes para poder herirlo, mientras Monspeet cargaba un ave infernal con gran parte de su poder esperando el momento oportuno. Sin embargo, Driery ya iba por el golpe 60 y el Son solo bloqueaba y esquivaba sin mayor esfuerzo. En un descuido a propósito por parte del Son se dio en un par de segundos. Monspeet aprovechó y lanzó su ataque, que con gran potencia colisionó en Goku. La explosión era enorme, los segundos pasaban y los pecados se preocupaban por el humano, a pesar que algunos le conocían y otros no evitaban preocuparse, ya que este les dio tiempo de salvar a su capitán. La cortina de humo se disipó y solo las prendas se destruyeron, pero su piel quedó intacta del ataque. El asombro no se hizo esperar en todos, pues el ataque de Monspeet podía carbonizar a cualquier humano en ese mundo. De tal evento mostrado sabían bien en claro que su oponente no sería fácil, algo que Starossa vio en la mirada de Celdris, algo que nunca vio desde la pelea en el pasado de Meliodas en el pasado. Un humano era quien los humillaba, algo tan nefasto como un ser quien era considerado débil durante toda la historia del mundo. Starossa se interpuso en el camino del Son para enfrentarle, pero grave fue su error en interponerse entre el camino de venganza de un ser cuyo poder era desconocido en ese mundo. Su mandamiento hizo efecto en el Saiyajin, pero más sorpresa se llevó que el Son no detenía su caminata, los pies se hundía en el suelo producto del colosal esfuerzo que hacía. Sin más, Starossa atacó con su oscuridad intentando cortar su cabeza, pero el Saiyajin reaccionó y con una patada mandó a volar al mandamiento, destruyendo todo a su paso. No podían creerlo, un solo humano estaba derrotando a dos de los mandamientos más fuertes. Mas no soportaron todos los demás y atacaron para acabarlo. Pero sus esfuerzos eran vanos, porque el Son empezó a correr en dirección a ellos. Cada pisada hacía temblar el suelo, la energía que emanaba era tan pesada que provocaba dicha acción. Los mandamientos no retrocedieron, y con sus mejores ataques intentaban acertar en el Saiyajin. Goku esquivaba y bloqueaba cada ataque que se le presentaba. Detuvo dos golpes con ambas manos que iban dirigidos hacia su cabeza, con gran fuerza los apretó causando dolor en Celdris y Starossa, y con una fuerza los hizo estrellar entre ellos. Ambos cayeron aturdidos. Driery y Monspeet atacaron por la espalda, pero el Son, con una ráfaga de viento expulsado a base de ki, logró golpearlos a distancia provocando un agujero en el abdomen de ambos demonios. Los dos cayeron al suelo sin poder recuperar a tiempo, ya que el Son de una patada los hizo estrellarse en unas montañas que con el impacto se destruyeron. Poco después detuvo un ataque de una espada dirigida a su corazón, y Celdris fue golpeado en la boca del estómago, haciéndolo vomitar sangre por el impacto. Tomó la cabeza del mandamiento y lo arrastró con gran fuerza contra el suelo, después lo levantó y lo impactó en contra del suelo. La fuerza era tanta que el lugar se resquebrajó por tanta brutalidad de poder. Celdris ya no podía pararse, su regeneración demoníaca se tardaba más de lo normal. Vio como el sujeto tenía del cuello a Starossa y a Dreyfus, que trataron de ayudar a su líder. Pudo presenciar cómo el ser con quien aparentaba ser un humano normal acaba derrotando a sus compañeros uno a uno. El miedo poco a poco se apoderaba de él, la sensación de querer escapar era todo lo que deseaba. Al poco rato todos los espectadores vieron de lo que era capaz el aparente humano, incluso los pecados no sabían cómo describirlo. Merlin solo quedó impactada y no tenía algún tipo de explicación para lo que acaba de acontecer frente a sus ojos. Un ser capaz de hacer arrodillar a los demonios por su cuenta, este sujeto no debió ser un humano, debió ser un monstruo. Celdris intentó levantarse de pie, pero una patada de hacha lo hizo volver al suelo de nuevamente. La mirada fría de Goku indicaba que no tendría piedad con él. Levantó una de sus piernas y la puso en la cabeza del mandamiento, ejerciendo fuerza que poco a poco era más fuerte. Al punto que el mandamiento empezó a dar fritos de dolor y sufrimiento.
Los pecados no podían creerlo, temían de los mandamientos, unos seres que podían acabar con toda Britania en cuestión de días, pero ahora se ven como simples hormigas al lado de ese sujeto. Los ojos de Goku mostraban algo de satisfacción al hacer sufrir al mandamiento, la ira lo había consumido, la sed de venganza de ver a Liz en una condición tal deplorable fue el detonante para que perdiera toda piedad hacia sus enemigos. La fuerza que ejercía en pisar la cabeza de Zeldris y los gritos generados daban la sensación más escalofriante jamás vista, era una escena que incluso las que lo conocían le empezarán a temer. Elizabeth al ver tal escena empezaban a temblar de miedo que le tenía al Saiyajin, él no era quien habían conocido, un chico amable y gentil, alguien tan puro se había convertido en el peor de las calamidades de ese mundo. Las lágrimas se salieron de Elizabeth por el sufrimiento del oponente que enfrentaba a Goku y las acciones tan horribles que realizaba. Matrona estaba más que consternada, el chico amable y carismático había muerto, el día de hoy era todo lo contrario, ¿qué tanto era importante Liz en su vida para realizar tan viles actos violentos? Se preguntaba Matrona en sus adentros. Mientras eso pensaba la chica pelirroja que sostenía ya estaba siendo atendida por Elizabeth, quien con lo que podía hacía todo lo posible para que Liz no muriera por sus heridas. Tenía tantas preguntas que los haría más tarde. Dime cómo se siente bastardo, duele ¿verdad? ¿Qué siente estar en el lugar de Liz? Debería torturarte por lo que has hecho, no mereces mi perdón, tú y tus amigos serán destruidos junto a tu raza. Me quitaste lo único que amaba en este mundo, me arrebataste mi mundo, ahora yo destruiré el tuyo. El Son se alejó ya que percibió una presencia que lo molestaba, no podía verlo, pero sentía una presencia oscura muy grande cerca de él, era muy parecida al demonio que torturaba. Al no aparecer nada siguió con lo hacía, pero desvió un ataque de fuego que venía por la espalda. El mandamiento de la reticencia no se rendiría, su único error era no saber a quién se enfrentaba. Goku sin voltear la mirada solo estira una mano en dirección a Monspeet, un orbe de color amarillo de tamaño de una canica se había creado en sus manos, lanzándolo a Monspeet que muy confiado pensó que no le haría nada recibió el ataque de lleno. Pero eso fue lo último que haría, la explosión fue devastadora, todo el campo de batalla se había iluminado de una luz que los cegaría por un momento. El resultado fue aterrador, un cráter de gran profundidad fue el resultado del pequeño ataque que lanzó el Saiyajin. Los mandamientos y todo espectador comprendieron los niveles de poder que podía ejercer el Saiyajin. El poder era aberrante y devastador, toda la destrucción que se pudo ver no era comparado desde que la Guerra Santa había terminado. A vista de la persona a quien debió proteger, solo expresaba un miedo profundo por quien alguna vez consideró parte de su corazón. El Son se alzó a los cielos para acabar con los causantes de su ira, un aura se manifestó, uno violento y destructivo, los cielos se volvían caóticos y la tierra temblaba como si una calamidad se acercaba para acabar con todo ser viviente en lugar. Liz no podía seguir viendo lo que pronto pasaría, no quería ver a su interés amoroso como se convertía en un monstruo. Una de sus manos se posicionó dirigiéndolas hacia los mandamientos que yacían en el suelo sin oportunidad a levantarse o al menos poder escapar. Una esfera de energía considerable empezaba a cargarse en la palma del Son, no podía seguir perdiendo el tiempo, debía acabar con ellos antes de que la energía Akai cobrara factura a su cuerpo. Sin embargo, una figura conocida se puso enfrente de él con el motivo de detenerle y que recobrara la razón, era ella, a pesar de sus heridas ella tuvo las fuerzas suficientes como para interponerse en su camino. Pero, ¿por qué? Porque le detenía, si ellos fueron los causantes de su condición actual. Por favor Son Goku, no lo hagas, no seas como ellos, perdónalos, solo te pido eso. El Son bajó y dijo. Apártate Liz, ellos merecen pagar por lo que te hicieron, ¿por qué ahora me detienes? Liz solo agachó su cabeza y con voz temblorosa dijo. Ellos saben quién soy y el por qué me llevaron consigo. ¿Eso qué tiene que ver con esto? Ellos marcaron su destino y su única salida es la muerte. Liz, sin poder aguantar el llanto, abrazó al Son quien se sorprendió por el repentino acto, no era lo que esperaba, volteó hacia ella con una mirada que pedía una explicación. Liz con lágrimas en los ojos dijo algo que puso a temblar el Son y que a Zeldris le hizo gracia mostrando una pequeña sonrisa. Ellos son los que controlan mi vida. Fin de capítulo.